pensé que había tanta gente, menos porque también ¿cómo estuvo? En realidad la idea es que sea presencial, pero los que no pueden lo hacen virtual. Por eso. Bueno, nosotros el año pasado vimos como la primera parte, digamos, de la guía, lo que me parece que es el fundamento en perspectiva, que es el tema de las ganancias. ¿Qué pasa con las ganancias? Ese es un tema en el cual se funda la cuestión. Y después hay un tema que se deduce, que la conclusión de qué pasa con las paralelas, es el tema de la polaridad-dualidad. Entonces, yo hoy pensé que convenía por ahí repasar, digamos, hacer... No se me ve. Ahí, si podés, hasta ahora, después te puedes mover. Nunca pensé trabajar. Nunca pensé trabajar. Todo ahí, estamos desarrollando. Bueno, entonces yo pensaba hoy hacer un resumen, digamos, de todo lo que hemos hecho el año pasado, como para entrar bien en tema, porque si no vamos a seguir con algo que por ahí ustedes lo sienten desconectado. Entonces, primero un poquitito de historia. ¿De dónde viene la geometría? De la geometría viene de, no sé si esto lo conté, viene del señor Euclides, que vivió más o menos 300 años antes de Cristo, y que en su momento recopiló todo el conocimiento que había de geometría y lo volcó en 13 libros y los hizo públicos. Ahora, digamos, lo fundamental que él recopiló estaba en lo que en ese momento eran las instituciones científicas. Es decir, como hoy tenemos universidades, institutos de investigación, en ese momento existían las escuelas de misterio, en donde estaba radicado el conocimiento, se daba, digamos, se aprendía el conocimiento de ese momento. Y estaba ahí lo espiritual y lo científico, ¿no? Es decir, no estaban separados como ahora las cosas, sino que eran una misma cosa. Y ciertos conocimientos se guardaban como, digamos, únicamente dedicado a la gente que tenía realmente interés en hacer un camino espiritual. Eso estaba en las escuelas de misterios. Entonces Euclides recopila todo eso y lo hace público. Es decir, aquello que era esotérico lo vuelve exotérico. Y fíjense ustedes que 300 años después, con la venida de Cristo, se modifica lo que es la iniciación, lo que es, digamos, el camino espiritual explícito, se modifica en el sentido de que ya hoy, por ejemplo, no se necesita un gurú, sea un camino espiritual, sino que cada uno de nosotros puede por sí mismo averiguar, digamos, hay suficiente bibliografía como para meterse en el camino espiritual y no necesitar de un guía. Se lo puede tener, pero no es imposible. Entonces, antes de ese punto, digamos, especial, que es la venida del Cristo, ¿cuál podemos decir? El Cristo hacia atrás. Había una iniciación que era a través de determinadas personas, de los filofantes, de aquellos que se encargaban en la escuela de misterios de pasar ese conocimiento hacia las personas. Eso era hacia atrás de Cristo. Y hacia adelante ya no se necesitó del filofante, sino que cada uno de nosotros puede hacer el camino posible. Entonces Euclides viene y saca ese conocimiento que estaba en la escuela de misterio y lo hace público. No quiero decir que no había geometría fuera, lo sabía, pero lo fundamental estaba ahí. Y de alguna manera, en realidad, no es que se haga público, digamos que se haga exotérico todo, no es que todo se pone al alcance de la humanidad, porque hay cosas dentro de la geometría euclidiana que todavía hoy se discuten. Es decir, que hay una semilla de misterio dentro de lo que
publicó. Y esa semilla de misterio tiene que ver con las paralelas, ¿no? Hay dos cosas en las cuales nos vamos a basar. Una es el tema este de que el tema de que dos paralelas, no traje regla ni escuadra porque pensé que iba a dar Pablo. Yo soy muy desprolijo. Las rectas no van a ser rectas, pero ustedes la imaginan. Parte del proceso imaginativo. Una de por más que yo las alargue, nunca se entiende. Y hay un segundo tema que es el quinto postulado. El quinto postulado, es decir, Euclides funda toda la geometría en 5 postulados. El quinto postulado es el postulado que contiene esa semilla de misterio, esa semilla, ese conocimiento que todavía no está bien dilucidado hoy. Entiendo yo. Y dice lo siguiente: dada una recta, siempre la recta la tenemos que concebir infinita. Es decir, se puede alargar tanto como yo quiera hacia un lado y hacia el otro. Este es el segundo postulado. Toda recta se puede extender infinitamente en su mismo sentido. Entonces tenemos que imaginar la recta infinita. Y ahí ya tenemos un tema. Porque nosotros podemos imaginar un segmento, pero imaginar que una recta nunca se termina y está más allá de nuestra posibilidad. Entonces ahí tenemos un límite en nuestra conciencia actual, y ahí ya hay una parte de esa semilla del misterio a la que yo hago mención. Entonces, el quinto postulado que dice: dada una recta y un punto exterior a la recta, siempre estamos hablando en el plano, es decir, estamos hablando en 2 dimensiones, ¿no? Por este punto exterior a esta recta solo se puede trazar una paralela a esta recta normal, ¿no? Me salió paralela. Ustedes la suponen paralela. Es decir, dado una recta, un punto exterior a la recta, solo puedo trazar una paralela a la recta. Cuando los matemáticos ven esto, piensan que esto se puede demostrar. Entonces, dice, bueno, esto no es un postulado. Porque ¿qué es un postulado? Un postulado es algo que yo postulo. Yo digo, por ejemplo, por toda recta, por todo punto exterior a una recta se puede trazar solo una paralela. No tiene demostración, no lo tengo por qué demostrar. Entonces, Euclides partió de 5 postulados. El primero dice, por 2 puntos se puede trazar una y solo una recta. Este es el primero. El segundo dice, toda recta se puede extender indefinidamente. El tercer y cuarto no tienen mucha importancia para nosotros. Y el quinto es este. Los matemáticos, cuando ven esto, dicen, bueno, esto en realidad, que por un punto exterior se puede trazar una sola paralela, ¿por qué no lo demostramos y deja de ser un postulado? Y en vez de tener 5 postulados, tenemos 4. Y transcurren 2100 años y no lo pueden demostrar. Y es un problema, es decir, hay cartas en las cuales un matemático postula a otro y realmente ellos están preocupados, para ellos es un drama, porque lo ven tan demostrable y no lo pueden demostrar que no lo pueden. Hasta que en el año 1860 aproximadamente, un matemático llamado Beltrame probó que es indemostrable, que esto es indemostrable. Es decir, efectivamente es un postulado. Yo digo, bueno, supongo que por un punto de una recta puedo trazar una sola paralela, pero también puedo suponer otra cosa. Y ahí es cuando nacen las geometrías no euclidianas.
Como yo tenía armado un PowerPoint, pero a veces me olvido de la pómulos. Si hay preguntas, me hacen. Los finales de clase de algo, ¿no? Ahora sí. Bueno, entonces lo que habíamos hecho la vez pasada, y me gustaría repetirlo ahora, es un ejercicio es el siguiente. Trazamos una recta un punto aquí, una recta, un punto, es decir, estamos trabajando con el gráfico del Quito. Y aquí ponemos otro punto sobre la recta de abajo. Y ahora unimos estos dos puntos. Aquí la extendemos hacia abajo, aquí hacia arriba la recta sube. Una cosa a la que tenemos que prestar atención es que esta recta, corta esta otra, tiene una parte que está debajo de la recta, ¿no? Esto es importante, digamos, tenerlo claro. Y esa distancia, esa longitud que hay hacia abajo es significativa. Ahora supongamos que este punto se corre hacia la derecha y vuelvo a hacer la unión de los dos puntos. Y de nuevo, digamos, sigue el tema que aquí abajo hay una longitud infinita de esta recta. Bueno, y así sigo poniendo puntos hacia la derecha. Y me imagino, pienso, bueno, ¿qué pasa si este punto se va al infinito de la recta? Porque esta recta de abajo también tiene una longitud infinita hacia allá. Entonces, ¿qué pasa si este punto que se está corriendo hacia la derecha se va al infinito? Y entonces yo pretendo unir es decir, hacer el mismo proceso que está en la U. Mira, el punto superior con el punto de la recta de abajo. ¿Cómo trazo la recta que une este punto con el punto en el? Pregunta a usted. ¿Cómo la tengo que trazar? ¿Qué recta trazo? ¿La puedo trazar paralela? Entonces aquí trazo una paralela a la de abajo. ¿No? Es decir, que la unión de este punto con un punto de esta recta de abajo es una paralela. Pero resulta que Euclides me dice que dos paralelas, y nosotros tenemos muy claro, dos paralelas son dos rectas que no se encuentran. Entonces la pregunta es, bueno, ¿se encuentran o no se encuentran? ¿Cómo hacer? Porque esta recta va girando, y siempre hay una parte, fíjense que hay una parte de la recta que está hacia abajo. ¿En qué momento se desligan una de la otra? ¿En qué momento se separan? Porque hasta el último instante, antes de ser paralelas, va a haber una parte que está hacia abajo. Pero esa separación, al menos, digamos, para mí, es una cosa que no la puedo imaginar. Yo creo que ahí tenemos un límite en nuestra conciencia actual que no permite entender esto. Esto es más difícil que dividir 42 en 8 grupos. Bueno,
Lo mismo pasa. Perdón, el chiste por potencia, que no nos salió dividir a todo el grupo en 7 grupos de 5, numerarlo, y entonces esto hoy Juan se lo trajo como un problema aritmético. Por eso está poniendo rojo como un tomate. Y ahora se va a poner serio. Para el próximo módulo lo voy a... Vamos a hacer 2 por 1, 2, 2 por 2. Hacemos la tabla de 7 el próximo módulo. Lo mismo que hice hacia la derecha. Lo puedo hacer. Bueno, dale, yo sigo con Bueno, los 5, 40. Es lo mismo, más o menos. Lo mismo. El problema es que tienen un límite de imaginación ustedes. Hay que irse al... Claro, que es difícil volver al otro lado. Bueno, lo mismo que hice hacia la derecha. Sí. No, aquí sí, estamos haciendo acá 4 de Uruguay. Ahora, si te digo, pregunto, ¿cómo qué recta trazan ustedes por aquí para que se cruce con la de abajo en el... Igual, Vanessa, espera un segundito. Vanessa, la pregunta que vos haces es lo que dijo antes Aldo. Los matemáticos veían que era tan fácil demostrar esto, pero no lo podían demostrar. Entonces dijeron, no es demostrable. A partir de que esto no es demostrable, entonces podemos pensar, como cualquier axioma matemático, que uno no exige la demostración. Entonces, no se demuestra, se puede aplicar, pero no es que demostramos como en este sentido. Entonces, a partir de esto, se empieza a pensar. Y esto es lo que está explicando Aldo. Entonces, si partimos de esto, que ya fue puesto desde las geometrías no euclidianas, ¿cómo lo pensamos? Y esto es lo que está Aldo trayendo. Es decir, tenemos una comprensión, eso es lo que quiero hacer, digamos que es una comprensión que no podemos resolver. Ahora vamos a ver cómo lo resolvemos. Perdón, ahora Juan Francisco, por favor. No, que por ahí el concepto de espíritu, la ciencia como que divide ahí que conoce que cada ciencia carácter deductivo y carácter espíritu. Los que estamos acostumbrados nosotros. Que tratan de ver lo que pasa en el mundo, que pasa en el mundo y tratar de explicarlo de alguna forma. La matemática, la lógica, se consideran ciencias deductivas, parten de cosas que son, como digamos, axiomas, cosas obvias, por eso en realidad uno dice, ¿por qué tanto cuento en un solo postulado? Porque cuando se da un postulado, lógico, matemático, cuando y todo el razonamiento se construye a parte de estos axiomas que no necesitan ser demostrados, pues ya se demostrados. Entonces el hecho de decir las paralelas no se tocan, o las paralelas sí se tocan, están como una cosa, un contrapeso tan importante porque cambiar ese postulado te determina que construir dos realidades diferentes. Porque todo, si uno dice las paralelas nunca se tocan, va a construir una realidad, y si dice las paralelas se tocan, va a construir otra realidad a partir de esa acción. Sí. Yo creo que de alguna manera se amplía es decir, para mí la geometría objetiva es una abstracción en la cual tomamos en cuenta los puntos en el infinito, ¿no? Pero bueno, así como trabajamos hacia la derecha, podemos trabajar hacia la izquierda. Entonces, si hacemos, digamos, si vamos poniendo puntos aquí, vamos viendo, cuando nos vayamos al infinito para aquel lado, ¿qué recta vamos a tener que trazar desde aquí para unir con el infinito hacia aquel lado? La misma. La misma. Es decir, que la misma recta, digamos, se vendría a cortar
con la de abajo, dos puntos, uno en el lado y uno en el infinito para aquel lado. Es decir, que habría que borrar esto y habría que hacer una cosa así, ¿no? Aldo. Porque dos rectas en realidad nunca se pueden cortar. Siempre dos rectas se cortan en un solo punto. Entonces, ¿cómo es que tienen dos puntos en común, uno hacia un lado y uno hacia el otro? Y ese tema, ahora voy a ver, y ese tema tiene que ver con el tema del infinito, evidentemente. Es decir, el segundo postulado que dice toda recta se puede extender indefinidamente ya es el problema que incide en el quinto postulado. Sí, entonces, por ejemplo, yo nombré a este punto D y ese punto E, ¿no? En mi dibujito. Sí. Entonces, D y E en realidad serían el mismo punto límite en la recta del infinito. A eso va. Es decir, ¿cómo resuelvo este tema? Entonces los matemáticos dijeron, sea lo que sea, que dos paralelas tienen en común, lo vamos a llamar punto límite. Es decir, esta recta se va cortando cada vez más lejos hasta que en el punto límite, en la última vez que se corta. El punto límite sería el punto en el cual las dos rectas se separan y se hacen paralelas. Pero claro, tenemos un punto límite aquí, tenemos un punto límite aquí. Es decir, un punto límite por izquierda, un punto límite por derecha. Entonces, como segunda condición, dicen lo siguiente. Toda recta tiene un solo punto límite. Es decir, este punto límite es idéntico a este punto límite. Y entonces ahí, digamos, ya uno mentalmente empieza a pensar Mentalmente, físicamente convulsiva, ¿no? levantamos y nos Claro. vamos. Que vinimos a un curso de medicina antroposófica. ¿Para qué nos estás trayendo todo esto? Estamos como en una problemática, queremos resolver y tener soluciones, no más problemas. Todo eso dice la gente. Es decir, que Y sigue teniendo problemas. Claro, claro. Más fuerte, mientras estemos internados vamos No, a... internados. Internados. Claro, ellos también. Bueno, un poquito. Ya aguanta. Por lo menos ustedes están detrás de la pantalla, nosotros estamos acá todos juntos, ¿saben lo que es? Y contagia menos la locura. No, ya venimos, vamos a hacerlos responsables de la actividad. Bueno, toda recta es indefinida, tiene un punto límite que es 1. Eso, digamos, es de nuevo un postulado, una acción. Algo que uno dice, ¿cómo puede ser esto? Entonces la recta es como que pega la vuelta. Y esto también es cierto, nosotros estamos en 2 dimensiones. Nosotros pensamos en 3 dimensiones. En lugar de la recta tendríamos que trabajar con planos. Entonces, 2 planos que son paralelos no se encuentran nunca. Pero si hacemos de nuevo el mismo ejercicio, es decir, consideramos que los 2 planos se cortan, que después se van abriendo cada vez más, es como que se cortan en el infinito. Es decir, que lo que hemos hecho para el plano lo podemos hacer para el espacio. Y ahí es cuando uno empieza a pensar en la conexión con la realidad, ¿no? Porque, ¿qué pasa con el universo? ¿El universo es infinito o es finito? ¿Tiene un límite o no tiene? Y eso no está dilucidado. Si los cosmólogos no se ponen bien. Y tiene que ver con nosotros. Entonces, ahí empezamos a ver que la geometría en realidad
no es una abstracción del ser humano, caprichosa, sino que en realidad tiene que ver con algo real, valga la redundancia. Lo mismo que los grandes físicos están pensando, a ver qué pasa con un límite, esto de que se expande, no sé, no está claro eso. Bueno, vamos a ver las consecuencias. Vamos a ver hoy dos consecuencias. Una es la siguiente. Perdón, nada, buena pregunta. Sí. ¿Qué sería lo que genera que la máquina se corte o no se corte? Me parece variable como tiempo, espacio, velocidad, tan. ¿Es eso lo que de algún modo genera esa posibilidad de que se corte? No sé si ¿Escucharon la pregunta los que están en Zoom? No. por Más fuerte y algo acá. Hacé la pregunta acá para que puedan escuchar. Acá me tengo que ver. ¿A qué cámara le hablo? ¿A qué cámara le hablo? Cámara 1. te preguntaba lo que genera que las paralelas se corten. Porque si yo lo pienso como las paralelas se cortan en el infinito, la sensación mía es de rigidez. Pero si lo pienso en relación a lo cosmológico o al espacio, empiezo a pensar en variables de tiempo, de espacio, de velocidad. Entonces ahí me da la posibilidad de imaginarme ese movimiento inevitable de una paralela, que en el paradigma actual no se cortan, pero sí se pueden cortar cambiando la posibilidad de pensarlo. Bueno, ese es un punto interesante, porque fíjense lo siguiente, yo puedo tener la foto o puedo tener la película. Si tengo la foto, tengo dos rectas que están quietitas ahí, algo estático, no interviene el tiempo, entonces no tengo ningún problema. Por más que yo camine la recta de abajo y la de arriba, como siempre la de arriba va a estar a la misma recta, no se van a cortar. Esa es la foto. Pero si hago el ejercicio que hicimos, entonces ahí me entra la duda. Ahora, en el ejercicio que hicimos hay movimiento, porque estoy corriendo este punto de corte, lo estoy corriendo hacia la derecha y lo estoy llevando al infinito. Interviene el tiempo. Y cuando interviene el tiempo, hay movimiento, ahí las cosas se me complican, porque no puedo imaginar el momento en que las dos rectas se separan. Ese es el problema que hay. Si uno lo lleva a la meditación, digamos, se forma la imagen interior y dice, bueno, está bien, las rectas se van cortando, ¿cómo es que dan el salto para separarse totalmente? Entonces, una cosa es lo estático y otra cosa es lo dinámico. Cuando entramos en el tiempo, cuando hay movimiento, llegamos a la perfección. ¿Y dónde no hay tiempo en la naturaleza y dónde no hay tiempo en lo mineral, en lo muerto, y hay tiempo en lo vital que tiene. Por eso que la geometría proyectiva tiene la importancia que tiene de es una geometría que puede trabajar con lo que tiene vital. Después eso lo vamos a ver cuando veamos polaridad. Eso no puedo decir, no. Siempre estamos en una contradicción, algo que no podemos dilucidar, pero me llama la atención eso, que cuando termina el tiempo, saltamos a la geometría. Y el movimiento. Muy bien, claro. Bueno, entonces, ¿en qué estamos? Las consecuencias. Si yo tengo una recta, tengo un punto aquí y otro punto aquí, puedo ir de este punto a este punto recorriendo este camino. ¿No? Ahora, ¿qué pasa si yo salgo de aquí hacia allá y camino, voy a llegar al punto límite? Pero como ahora dijimos que el punto límite es único, en realidad estoy allá y estoy aquí. ¿Sí? Y si sigo caminando en el mismo sentido, voy a llegar de nuevo a este punto.
Es decir, que este camino, entre estos dos puntos, lo puedo recorrer por adentro o lo puedo recorrer por afuera a través del infinito. Bueno, y esto uno puede decir, bueno, está bien. Además de la cosa así, salió así. Salió muy bien. Ahora, Aunque no tengas prestado. ahora busquemos un ejemplo, digamos, que tenga que ver con la realidad. ¿Qué pasa? Digamos, yo, póngase, me despierto aquí. Transcurre todo el día, conciencia de vigilia, y me duermo aquí. Cuando me duermo, entro en un sueño liviano, digamos, después en un sueño profundo, y al día siguiente me empiezo a despertar y estoy aquí. Es decir, que en realidad el proceso que vivo diariamente lo puedo representar con esto. Entonces esto empieza a tener un cierto sentido, porque uno dice, bueno, a ver, la realidad funciona así, en ese sentido, ¿no? Y desde el punto de vista antroposófico también funciona así la vida y la muerte. Pero bueno, no nos vamos a ir tan lejos. Entonces, esta es una primera consecuencia, que las rectas son cerradas. Son cerradas quiere decir que no es que yo me voy caminando hacia un extremo de la recta y me pierdo. No, no. Voy a volver a casa a través del punto de límite. Esa es una consecuencia. Y otra consecuencia es la siguiente. ¿Tiempo? ¿Cómo? Entonces no tiene tiempo. Sí, que tiene. Apa. Cuando pasa por el hito. El tiempo empieza a ser eterno. Estás acá y seguís por la recta y te despertás en el mismo lugar. Ajá. Tiempo. No hay pasado, no hay presente. Sí, Es un sí. Está continuo. bueno. Claro, cuando hablamos de evolución decimos que en realidad no es un círculo, sino que es una espiral, ¿no? Quiere decir que vuelvo al mismo lugar, en cierto modo, pero estoy en otro lugar. Porque el despertar de hoy no es lo mismo que el despertar de hoy. Yo no soy el mismo que usted. Nosotros, claro, ha cambiado. Pero es importante que es otra cualidad de tiempo. O sea, sobre la Tierra transcurrió el tiempo de la noche. Pero por otro lado, no hay tiempo. Y entonces ahí está el Cronos y el Kairos, donde lo infinito también se hace, digamos, lo infinito se hace finito y lo finito se hace infinito. También en el tiempo. Entonces eso es una relación que nos lleva a la finitud, este tiempo, y a la eternidad. Porque en realidad continúa en ese perpetuo continuo, que es un tiempo que no es el que está en la Tierra. En la Tierra el tiempo se agota. Es Cronos, es que devora a los hijos, es el tiempo que conocemos, las horas. Y el Kairos es en la totalidad, no hay algo que lo fracciona, es el continuo. ¿Sí? Lo que pasa es que en el continuo hay procesos, esto que vimos en los procesos de la vida, algo que empieza y termina. Por eso esto que trae en el sentido de la realidad uno puede decir, en el dormir y en el despertar, eso lo vemos. Y en el nacer y el morir, vemos la vida. Entonces nos tenemos que preguntar la vida entre el nacer y el morir, la vida entre el morir y el nacer. Y sigue siendo un perpetuo. Y ahí no necesitamos creer, solo tenemos que poder pensar que esto puede ser posible. No necesitamos creer en otra vida, necesitamos pensar, y esto, que lo podemos pensar desde la geometría, y lo llevamos al tiempo, y lo llevamos al dormir, y al despertar, y al nacer, y al morir, en realidad es eso mismo que estamos pudiendo pensar, solo que cuando perdemos la conciencia cada noche, y la recuperamos con la conciencia de quiénes somos al día siguiente, cuando conseguimos nuestra conciencia al nacer y la perdemos al morir. Y no, entonces esto de que nadie volvió para contarlo, bueno, tampoco nadie sabe si alguien volvió porque nadie lo contó, deberíamos decir. Si no, es incompleto, ¿no?
No sé, bueno, algunos cuentan que van y vuelven, pero como también eso está bueno, porque en realidad, ¿no? Como algunos cuentan que van y vuelven, y llegan como a este límite, y hay experiencias de gente que tiene muerte clínica, y ven más o menos algo parecido, y vuelven y hablan de lo mismo, entonces, bueno, pero es hasta acá y volví. Nadie pasó más allá, que si no, diríamos que está muerto. Y volvió, y contó. Por lo menos nadie que conocemos todavía. A la tarde puede estar algo más. ¿No? Y ahí es esto, no tenemos que creer, sino que tenemos que poder pensar. Y es algo que nosotros podemos pensar, si lo llevamos a otros niveles, podríamos pensarlo también. Y ya no es una cuestión de fe. O es verdadera fe, que no es la fe en la que creemos, entonces subordinamos el creer a la fe, porque creo, tengo fe, eso es, porque creo es la causa y tengo fe es el efecto, y en realidad es, tengo fe porque sé, y la consecuencia es que creo porque no veo. ¿Se entendió? ¿Sí? Perdón. Sí. Tengo fe, no porque creo. La gente dice, yo creo, tengo fe. Y esta es la contradicción en la que estamos. Como científicos no podemos tener fe, debemos demostrar, esto que decía Juan Francisco, inducción. Pero esta fe de la que hablo es deductiva, no es inductiva. O sea, acá, el creo es la causa. Y por eso tengo fe. Esta es la fe ingenua. La fe del niño. Y nuestra fe puede ser solo una fe ingenua, aunque tengamos 85 años. No está mal, esto no es bien o mal, es una descripción, pero es una fe ingenua. Ahora, la fe es como yo sé, pero no veo, entonces digo que creo. Acá, la causa es el saber. La fe es la condición que me permite saber sin ver. Entonces, el creer es el efecto, no es la causa. Y el punto límite es la visión. Y el punto límite es la visión, tal cual. Porque cuando vea, después de haber sabido sin ver, cuando vea, entonces ya no tengo fe. Estoy totalmente convencido. Y no necesito que nadie me demuestre nada porque yo tengo la vivencia y la certeza. Esto lo sé, lo vi, lo comprobé, ahora tengo un saber en un nivel superior. Y tengo certeza. Vale. No me acuerdo cuál era la consecuencia que había ahí, eso que leía, la causa del saber, la fe, sin ver, digo que tengo fe, porque sé, aunque aún no veo. Y por eso digo que creo. El creer pasa a ser una consecuencia, se me da vuelta. Acá el creer es la causa. Y acá el creer es la consecuencia. Esto media dislexia. Tiene que saber, tiene que ver con el conocer. Es antes que el conocer. Yo conozco, yo sé algo. Y la sabiduría, digamos, y donde voy a encontrar ese saber es en el corazón, porque ese saber es la fuerza de la verdad. Yo sé algo, que sé que es verdad. la fe sería la experiencia de la partitura o la luz. Exactamente. La fe sería en que yo sé que hay algo ahí, pero aún no lo veo.
Cuando empieza a aparecer la luz en un cuarto oscuro, yo puedo discriminar lo que estoy viendo, entonces ahora veo. Y ahora estoy convencido de que si la luz se enciende, puedo ver. Exactamente, como cognición. Es un saber a oscuras. ¿Sí? Es un saber a oscuras. Pero en esa oscuridad no hay frío, hay calor. Yo sé, en el calor del corazón, que esto es. Es la luz interior, sí, como, no es la luz interior, es la luz interior y exterior, porque es la luz del espíritu, la luz del pensar, que enciende el conocimiento, ¿no? Que enciende ese conocer que me viene desde acá abajo, o sea, yo sé algo, lo siento en mi corazón, y la luz del pensar lo que hace es llenar el corazón. Y esa es la sabiduría. Ya se pueden ir si quieren, terminó la clase. Terminó el módulo. Gracias, Aldo. Sin geometría proyectiva, quiero decirles, por eso es que tenemos geometría proyectiva, porque sin esta capacidad de Aldo, de podernos explicar con tanta simpleza algo tan grande, es imposible poder comprender realmente. Y nosotros tenemos que pensar. No creas, te digo, piensa. Y conviértelo en el contenido de tus propios pensamientos. Entonces mis pensamientos hablarán por sí mismos de tal modo que tú reconocerás la verdad. Ustedes tienen que hacer ese proceso por ustedes mismos, porque sin esa base no podemos ampliar. Ahora, como la geometría proyectiva nos amplía la geometría euclidiana, sin esa base no podemos ampliar el conocimiento del ser humano que nos permita hacer medicina antroposófica. Sería como solamente poner algo al lado. Bueno, y le hacemos. Ahora que tenemos dos terapeutas recibidas, Miriam y Fabi, que ayer terminó. ¡Aplausos! Ahora, sería qué lindo, no es qué lindo, que sí, qué bien que se siente el masaje. Cómo me cachetea Mariela cuando me encuentra, cómo me abraza allí cuando me habla. Todas esas cosas que hacemos terapéuticamente. Eso no es solamente, eso es solo posible cuando en realidad comprendemos de dónde, qué es lo que estamos haciendo y desarrollamos fuerzas para ampliar esa comprensión. Entonces, gracias a Luke, además así, teniéndolo más cerquita, casi como más comprensible, como si ahora hubiéramos entendido todo lo que está. Bueno, como no le gusta que diga todo eso. Pero es así. Sí, claro. Bueno, una última cosa que tiene que ver con el que pasa. Es decir, una consecuencia de una recta enlazada, ¿no? Y una segunda consecuencia es la siguiente. Si yo tengo tres rectas en el plano, en la geometría euclidiana, donde las rectas no son cerradas, ¿cuántos espacios tengo aquí? Es decir, ¿en cuántas secciones me dividen tres rectas al plano? Tengo el 7. Tengo aquí una, tengo dos, ¿cierto? Esta que va hasta el infinito, tengo 3, 4, 5, 6 y 7. Es decir, en la geometría euclidiana, tres rectas me dividen al plano en 7 regiones. Vamos a ver ahora qué pasa con el nuevo concepto de recta cerrada. Vamos a hacer tres rectas. Tengo un primer espacio interior que es el mismo. ¿Por qué? Salgo de este punto, digamos, quiero recorrer ese espacio, ver de qué manera
estoy cerrando esa sección del punto. En definitiva, esto lo que hace es cerrar un conjunto de puntos. Así no puede haber una recta, porque una recta atravesaría los límites. Aquí hay puntos, ¿no? En toda esta región, lo mismo en esta, es decir, las rectas encierran puntos, no encierran rectas, porque las rectas se expanden. Aquí tengo un mismo espacio idéntico al 1 de Euclides, que lo puedo recorrer yendo de este vértice a este, de este vuelvo a este por aquí, y de este cierro el circuito por abajo. Es decir, rodeo ese conjunto de puntos que está aquí adentro mediante esos tres lados. Este es un triángulo, el mismo que el de... Ahora, ¿qué pasa si salgo de aquí y en vez de caminar hacia arriba, camino, es decir, en vez de recorrer, fíjense que esta es una recta, y aquí tengo dos puntos. Tengo el mismo caso anterior, en el cual tenía una recta con dos puntos, y lo podía recorrer por adentro o por afuera a través del punto límite. ¿Recuerdan? Entonces, aquí fui de A a B por adentro. Pero puedo de A salir para abajo, así, llego al punto límite aquí, estoy aquí arriba, ¿se entiende? Porque es la misma recta, entonces este punto se toca con este, y sigo caminando en el mismo sentido, y llego al punto B por afuera. Desde B, si salgo caminando hacia arriba, subo al punto de aquí, que está aquí abajo, y llego al vértice C por afuera. Y desde C cierro el circuito hasta acá. Entonces ahora tengo aquí encerrado todos estos puntos, con estas rectas, con esta y esta, y abajo todo esto hasta el infinito, ¿no? ¿Se entiende? Esto sigue hacia abajo hasta el infinito. Encerrado por este lado, este y este. Ahora, en el pie tenía el espacio 2 y el espacio 5, espacios separados. ¿Qué pasa aquí? ¿Estos dos espacios son separados o están comunicados? Tomo un punto de aquí, por ejemplo, para demostrar que están comunicados. Tomo un punto de aquí y uno de aquí, un punto cualquiera, trazo una recta, ahí. Por adentro, si quiero ir a hacer este camino, estoy atravesando líneas. Pero si de aquí salgo hacia arriba, llego al punto límite, estoy aquí abajo, entro por abajo y me conecto con el punto este sin pasar por ningún límite. Lo que quiere decir que todos los puntos de aquí están comunicados con todos los puntos de abajo. Y entonces ahora, este ya no es un espacio distinto a este, sino que es el mismo. Este también es 2. ¿Está? Sí. Es decir, esto y esto es el mismo. La rojita. Sí, lo que pasa es que quería guardarlo. No le pongas. Para otro. ¿Cómo? Por adentro no, pero lo puedo unir por afuera. Lo importante es que pueda unirlo sin pasar por ningún límite. Lo puedo unir si hago el recorrido. Bueno, de la misma manera, y yo no sé si se ve ahí abajo, todos lo ven, pero, por ejemplo, puedo salir de acá y hacia allá, volver desde este lado, hasta este punto,
desde aquí salgo, por ejemplo, puedo hacer dos caminos. El camino es un camino siempre tengo que no atravesar nada, ¿no? Entonces salgo hacia arriba y entro por abajo. Entonces voy a tener una superficie aquí de puntos que va a estar unida con esta otra. ¿Se ve o está complicado? Claro, exactamente. Entonces el 3 es este. Y de la misma manera puedo hacer el que me falta. Es el 7. Por ejemplo, salgo por aquí, entro por ahí. Hago este camino ahora. Hago este camino hacia allá. Vuelvo por aquí. Tengo esto aquí. Y esto aquí. Es decir, que el 4 y el 7 son. Ahora, por ejemplo, tomemos esta figura. Aquí hay lados, o hay rectas o tramos de recta que encierran esta superficie y esta superficie. ¿Cuántos tramos de recta encierran esta superficie? Es la misma, esta y esta. ¿Cuántos lados tiene esa figura? No entendí la pregunta. Tres. Este triángulo interno, por ejemplo, es muy fácil. Este, por ejemplo, tiene un lado AB, un lado BC y un lado CA. 3 lados. Entonces, ¿cuántos lados tiene esta? Porque ahora esto y esto están unidos. 3. Hay una mayoría que dice 3, por ahí. Bueno, veamos. Salgo de A. Salgo de A, hago este recorrido, llego aquí, es un solo lado. Es decir, que de A a B es un solo lado. De B a C es un segundo lado y de C a A es un tercer lado. Es decir, que ahora tengo un triángulo o un trilátero, si quieren, una figura de 3 lados, que es un poco rara para nuestra forma de ver un triángulo, pero tengo 4 triángulos, es decir, que antes eran 7 espacios, que no era un solo triángulo, ahora tengo 4 espacios, son todos triángulos, que no tienen todas las condiciones. Hay una condición que es la suma de los ángulos interiores que es un poquito más complicada, ya no son 180 grados, la suma de los ángulos interiores, pero son triláteros, es decir, son figuras formadas por 3 lados. Bueno, esto lo habíamos visto, ¿no? Sí. Así que, bueno, hasta ahí yo quería hacer el repaso y, bueno, a ver, preguntas, dudas. Y si no, cerramos con el lema. ¿Quedó alguna duda con el instituto? Yo digo que la geometría proyectiva es una ventana al infinito. Realmente es animarse a empezar a trabajar con él. Porque el infinito, nosotros siempre trabajamos en nuestro entorno cercano, es un entorno limitado. Y Euclides anda bárbaro. Pero cuando nos queremos escapar al infinito, ahí tenemos un problema. Y ese problema tiene que ver de nuevo con nuestra conciencia actual. Es decir, cuando nosotros dimos el próximo paso, nuestra conciencia, pasemos de la conciencia vigilia a la conciencia imaginativa, ese primer peldaño que tenemos que subir, ahí posiblemente entendamos esto,
y cómo tienen un punto límite único. Y podamos entender un poco los límites del universo. Hay algo que yo había sacado de Steiner, que se lo leo. Me siento... Para que vean que sos más Dice, encontraremos en la naturaleza la forma de gota, la que habitualmente nos la representamos sostenida desde el interior. Es decir, pensamos que la gota tiene forma de gota porque hay fuerzas interiores que la mantienen cohesionada en forma de gota. No es necesario, no podemos representar la gota también como formada por todas partes desde afuera. Es decir, si nosotros agarramos, por ejemplo, una sustancia plástica, vamos a aplastarle la forma y darle la forma. La forma se puede sostener desde afuera o se puede sostener por fuerzas interiores. Él dice, la gota se sostiene por fuerzas interiores, pero también se podría pensar como sostenida por fuerzas periféricas. En la superficie de la gota se encuentra entonces la unidad de los límites del universo. Y esta es para pensarlo, porque no llego a pasarlo totalmente, pero está hablando de los límites del universo. Quiere decir que de alguna manera, explícitamente, está diciendo que en la superficie de la gota se encuentra entonces la unidad del límite del universo. Es decir, que está aceptando indirectamente. Recuerden también que las representaciones imaginativas deben fundarse en lo real y que las representaciones surgidas de la cultura están lo más alejados de la realidad. Aquí nos dice claramente que nuestra cultura no nos lleva necesariamente a una imaginación ajustada. Es decir, en realidad estamos en una ilusión, algo que no ataca. Cuando dice unidad, ¿Cómo? porque dice unidad, Bueno, es una de las para que justamente para que cada uno se ¿lo podés repetir algo? ahora léelo todo. No, podés mandar al grupo. Yo creo que todos tienen páginas. Recuerden también que las representaciones imaginativas deben estar real, que las representaciones surgidas de la cultura están lo más alejadas de la realidad. En la actualidad nos representamos un espacio infinito en el que están dispersas las estrellas. Basarse en una representación así es tener en cuenta únicamente cavilación. Es decir, que de alguna manera no la lo leo todo. Encontraremos en la naturaleza la forma de gota, la que habitualmente nos la representamos sostenida desde el interior. No es necesario, nos podemos representar la gota también como formada por todas partes del cuerpo. En la superficie de la gota se encuentra entonces la unidad de los límites del universo. Recuerden también que las representaciones imaginativas deben darse en lo real y que las representaciones surgidas de la cultura están lo más alejadas de la realidad. En la actualidad nos representamos un espacio infinito en el que están dispersas las. Basarse en una representación así es tener en cuenta únicamente cavilación. Bueno, cerramos con el lema. Yo creo que ya es el lema, pero les voy a leer en el contexto que está cuando ¿ves? No se escucha el No se le está escuchando. No podemos ayudarte en este momento.
No te decía dónde estaba. ¿Escuchan? Ya voy a contar. Perdón, es como si yo ahora tomo esta letra, y no creas lo que te digo, piénsalo. Si yo necesito preguntar algo, en realidad le estoy poniendo algo de lo que yo ya estoy cavilando, interno o externo. Entonces me tengo que poder quedar con la vivencia de que ahí hay algo que todavía no sé. Y si es interno o es externo, o es solamente los límites del universo, porque interno y externo supone que algo va para adentro y algo va para afuera, y eso depende de qué lado esté parado, si estoy dentro o estoy fuera. Entonces, cuando podemos como quedarnos con esto, si no empezamos a caminar. Y la idea es que esto que está dentro de las meditaciones del arte curar es para meditar, que no es no, esto es un tipo de meditación en la cual me vacío de contenido, sino en la cual yo fortalezco mi pensar para ampliar esa conciencia, hago crecer esa imagen dentro de mí. Y por eso hay que separar representación de imaginación, de cavilación. ¿Sí? La cavilación es algo que yo elucubro, y por eso ahí viste ¿tienes algo acá? Lo veo. La cavilación es lo que yo interpreto, lo que elucubro. Y dice, en la actualidad está alejado de la realidad. Es esto que hizo Newton. Él miró la luz, supuso que la luz se separaba por espectros de ángulos, ¿sí? No importa. Se fijó en cuál era la cualidad de la luz, si era onda, si era partícula, si no, pero cuando la vio, dijo, la luz blanca se divide, y entonces hizo experimentos con los ángulos de refracción. Y esos experimentos con los ángulos de refracción están basados en la hipótesis que tomó como axioma que la luz blanca se divide. Y ese es el error de nuestra ciencia actual. Toma hipótesis y le da valor de axioma. Y Newton es el padre, el que lleva, digamos, en la filosofía de Descartes, después Kant y Newton lo hace en la física. Entonces son padres del materialismo, del pensamiento materialista. Él observó que la luz blanca se divide en colores, y eso lo interpretó como que era la luz blanca se divide en colores. Este hizo otra cosa, observó el fenómeno, observó durante 40 años y dijo, la luz aparece, los colores aparecen entre la luz y la oscuridad, no es por la luz blanca. Y eso, cuando miramos la naturaleza y vemos los amaneceres y los atardeceres, lo podemos volver a ver. Es la misma imagen de lo que hicimos hoy con la noche, con el nacer, con el morir. Entonces, lo que hizo Goethe es que Newton se separa de la realidad y sobre eso es la creación. Toda nuestra ciencia está basada en eso. Y esto también es necesario, no es una crítica a la ciencia actual. Es comprender esto como proceso de separación absoluta de todo lo que viene del espíritu para que yo, desde mi propia conciencia, pueda ampliar ahora mi pensar. Es el camino de regreso por el punto límite. Soy yo mismo, ¿sí? Entonces llego al límite, ahora me puedo quedar con mi triángulo así, o puedo mirar todos los otros triángulos así. Y como es meditación, en este contexto, cuando habla de la gota, entonces aparece uno de los temas. Eso es realidad. Vosotros, espíritus sanadores, vosotros os unís a la bendición del sulfur del éter aromático. Ahora entra en como un cuento. Vosotros os vivificáis en el anhelo del mercurio en las gotas del rocío,
de lo creciente, de lo que deviene. Vosotros hacéis la forma en la sal de la tierra, de la que la raíz en el suelo se nutre. Yo quiero al conocer de mi alma, unirlo al fuego del aroma de las flores. Yo quiero a la vida de mi alma, estimularla con el destello de las gotas de las hojas de la mañana. Yo quiero al ser de mi alma, erguirlo con la solidez de la sal, con la que la tierra asiste cuidadosamente a la raíz.